sé que siempre y por siempre estás para mí. Amado mío, amado mío, yo sé que siempre y por siempre estás para mí. Amado mío, amado mío, yo sé que siempre y por siempre estás para mí. Y yo beberé y beberé, y yo beberé y beberé, amado mío, amado Jesús. Y yo
Buenas noches, hermanos, y la bendición del Señor nos siga acompañando en todo este tiempo, que ya atravesamos unos 19 meses en los cuales el Señor ha permitido esta circunstancia con el propósito de confrontarnos, de exhortarnos, de mostrarnos cómo realmente veníamos acomodados en una religiosidad, cómo Él les tocó zarandearnos nuestra vida particular para así poder cumplir el deseo que Él tiene para ti y para mí. El deseo de Él únicamente, como dice su palabra, es que prosperemos en todo y tengamos salud como prospera nuestra alma. Y por eso miremos todas esas palabras que nos ha dado en estos 19 meses, en lo cual, como lo ha hablado la pastora, es como si estuviéramos comenzando desde cero. Pero invitémoslo en esta noche para que Él nos acompañe en todo esto y sea Él quien nos guíe en nuestro caminar. Padre, tu palabra declara que cuando 2 o 3 estamos reunidos en medio tuyo, tú estás con cada uno de nosotros. Cuando estamos en pos de ti, tú estás en medio de nosotros. Y aunque estemos virtualmente, tu Espíritu Santo nos trae esa unidad para que tú estés en medio de nosotros. Por eso queremos agradecerte, papá hermoso, por esa bendición que nos has dado, que has sostenido esta iglesia, este cuerpo de Cristo, el cual la diestra de tu justicia es la que nos ha llevado hasta el día de hoy, nos ha sostenido, nos ha sustentado y ha hecho esa obra maravillosa que sabemos que tú comenzaste un día en cada uno de nosotros cuando nos hemos dejado llamar, cuando hemos aceptado tu llamado, pero hoy la estás perfeccionando porque nada impuro entra al cielo y por eso tu mayor deseo para cada uno de nosotros es que esa obra de nosotros sea perfeccionado, que seamos aptos para entrar a tu presencia, para compartir y regocijarnos una eternidad contigo, Padre, contigo, mi Señor Jesucristo, y contigo, precioso Espíritu Santo. Por eso, gracias por esta palabra de bendición que nos sigues trayendo, esta palabra que nos confronta, pero también que nos consuela, que nos edifica y nos da un norte hacia dónde debemos ir. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les decía ahorita, hemos visto, y si tú analizas, si tienes el tiempo de estudiar, de retomar todas estas predicaciones, te vas a dar cuenta que el propósito de Dios ha venido cumpliéndose en cada uno de nosotros. De hecho, las reuniones que ya hemos tenido de los diferentes grupos, hemos visto cómo las personas de su propia boca, de su propio reflexión, se han dado cuenta que vivían en una religiosidad, pero este tiempo donde tú nos has movido el piso, nos has llevado a una confrontación, nos has llevado a meternos contigo, a caminar en ese propósito, en esa voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. Y por eso nos sigues dando estos temas y estamos en este tema tan impresionante que es guardar mi corazón, Señor. Y nos has mostrado un hombre como David que tenía un corazón que te agradaba, pero era un corazón que era guardado por ti, porque el único que puede guardar nuestro corazón eres tú, no hay otro más. Y por eso tú nos das y nos envías esa palabra que es la que transforma, que es esa palabra que debe gobernar nuestra vida y así nos va a ayudar a salir adelante en todo este caminar que tú tienes para cada uno de nosotros. Recordemos que lo veíamos hace unos meses atrás, que su palabra es ese espejo que nos confronta y nos muestra la condición que estamos cada uno de nosotros, y por eso miren cada una de las palabras que hasta el día de hoy el Señor ha traído.
y se está cumpliendo. Recordemos que Él nos hablaba que su camino, que la puerta del camino estrecho, angosto, y que solamente cabíamos cada uno de nosotros. No podemos traer nuestros apegos, nuestros amantes, nada de eso puede estar con nosotros. Y por eso Él nos ha venido guiando a esa verdad, nos está mostrando y nos habló de esos 5 canales para conocer la voluntad. Y hoy nos está hablando de guardar nuestro corazón. ¿Y por qué? Y si lo vemos en Proverbios 4:23, en NTV dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón. Y nos decía el Señor que cuando habla de corazón significa la vida, porque si ese órgano se detiene, ya no hay nada más que hacer. De hecho, el último órgano bueno, a no ser de un paro cardíaco, pero tú te puedes morir cerebralmente y el corazón sigue bombeando hasta que ya como que, bueno, aquí qué pasó y se desconecta. Por eso vemos personas que duran años, meses, bueno, en coma y el corazón sigue trabajando y haciendo que los demás órganos trabajen. Entonces, aquí nos dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y me gustó en esta versión, por esta segunda parte que dice, determina el rumbo de tu vida. Entonces, si nosotros guardamos nuestro corazón, si nosotros aceptamos las palabras que el Señor nos ha venido dando durante todo este tiempo, donde si realmente cada uno de nosotros nos dejamos confrontar, exhortar, ir a su presencia y decirle, Señor, realmente yo tengo que reconocer que estoy así. Y entonces del domingo, no este que pasó, sino hace 8 días, tú al día de hoy ya debes tener claro cuáles son esas cosas que tú amas más que a Dios, que están por encima de Él, que están ocupando ese primer lugar. Y nos hablaba el Señor y que amar lo que Dios manda que no amemos. Esas cosas tú hoy ya las tienes que tener claras en tu vida, porque para eso te habla el Señor. No es simplemente para llenarte de información, sino mostrarte un camino, una salida. Y por eso estamos viendo esos 5 enemigos. Ya el primero es amar esas personas, seres, cosas más que a Dios, que desafortunadamente nos pasan la factura. Y entonces nos hablaba el Señor este domingo que pasó, que cuando nosotros, recordemos que ese primer punto lleva de consecuencia al segundo y así, uno tras otro, y todos dependen del anterior para poder guardar nuestro corazón. Entonces veíamos que cuando tú amas otras cosas que el Señor no te ha pedido que tú ames, que están por encima de Él, nos hacía la aclaración, yo te digo primero, ámame a mí con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y segundo, todas las demás cosas. Entonces, si yo no tengo ese primer lugar, pues ahí es donde va a venir desafortunadamente, como es el segundo punto, la desviación. La perdición de mi rumbo. Y por eso me gustó esto que dice, determina el rumbo de tu vida. Entonces, si tú no estás guardando tu corazón, si tú no vas caminando conforme a su voluntad, conforme al camino que Él día tras día te está trazando, nos está mostrando, porque eso que Él hace de enviarte una palabra, de decirte, de tener grupos, coordinadores donde te van mostrando y te van diciendo, mira, este es el camino, esto es lo que Dios quiere para ti. Hoy nos está hablando el Señor que Él desea que Él pueda guardar nuestro corazón, pero no lo ha podido hacer. ¿Por qué? Porque estamos colocando en primer lugar a muchas cosas, personas que nos desvían de su propósito, nos desvían realmente de su propósito. Entonces, que es el segundo punto que estamos viendo. Y por eso miren lo que dice aquí la NTV. Vamos a determinar el rumbo, y sabemos que de Deuteronomio 28, 29, 30 nos dice, hay un rumbo que lleva a la bendición y hay un rumbo que lleva a la perdición, pero nosotros somos los que escogemos, no Dios.
Él nos muestra y es lo que está haciendo en este tiempo. Entonces, aquí quiero que comprendamos y entendamos esta necesidad que tenemos cada uno de nosotros de examinarnos a diario. Entonces, vamos a arrancar. La pastora nos hablaba al finalizar de 3 puntos muy importantes, y el primero era: todo lo que se centra en mi corazón, más que el Señor, es el desvío seguro en mi vida. El segundo: examina tu corazón y determina qué está verdaderamente amando tú más que a Dios y qué está desviando del camino verdadero. Y por último, nos decía: reflexiona qué amas tú que a Dios, que está permitiendo la situación en la que estás o estamos a punto de caer. Entonces vamos a centrarnos en estos 3 puntos y vamos a ir desglosando lo que fue esta predicación que el Señor nos hablaba este domingo, y poder entender. Entonces, ese primer punto nos dice: todo lo que se centre en mi corazón, más que el Señor, es un desvío seguro de mi vida. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener claro esto. Cualquier cosa, cualquier situación, por favor, quiero que me lo entiendan, cualquier cosa que nosotros tengamos por encima de Dios, siempre nos va a hacer desviar del rumbo que debemos caminar. Y entonces nos mostró un personaje en el primer libro de Reyes 11, y la tarea que teníamos todos era leer y estudiar ese capítulo. Entonces, si tú y yo lo hicimos, vimos algo impresionante. Y nos hablaba, fue un personaje que fue aceptado por Dios, le agradó en gran manera, que él, cuando el Señor se le aparece, se le presenta, él le dice: hey, sí, yo quiero que tú me des sabiduría. Eso le agradó al Señor, y el Señor le dijo: yo voy a estar contigo si tú estás conmigo como caminó tu padre. Y ahí viene la primera lineamiento para el camino que tenía que seguir Salomón. Pero leímos en este capítulo que desafortunadamente, ya en una edad adulta, este hombre se dejó desviar por las mujeres y tuvo consecuencias. Vamos a leer el versículo 2 y el 3. Dice: el Señor, ojo aquí, había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas. Ojo, porque le desviarán el corazón hacia sus dioses. Entonces, aquí quiero hacer énfasis, y me mostraba el Señor cuando estudiaba este capítulo, esta situación que es muy importante para nosotros. El Señor nos instruye a todos. Por eso todos los que estamos y nos hacemos parte de este cuerpo llamado Cielo Nuevo a las Naciones, seas de los que asistías presencialmente o de los que te uniste ahorita virtualmente, porque sabemos que hay muchas personas de todo el mundo que están siendo bendecidas por este canal. Entonces, estos 19 meses en los cuales tú has podido disfrutar de esta palabra de bendición, en la cual Dios te ha instruido claramente. Para eso te coloca 3 pastores, para eso te coloca los grupos de estudio, te coloca maestros, los cuales pueden dirigir e instruirte claramente las palabras del Señor. Por eso aquí hago un pequeño paréntesis. Si tú aún estás por fuera del país y quieres estudiar, ahí tú has visto al final de las predicaciones, está el número en el WhatsApp para que te escribas y así poder acomodar un grupo y así poder hacer parte activa en lo que es la parte del estudio para recibir esa instrucción clara. Entonces, hoy nos está diciendo el Señor lo siguiente: el Señor había instruido claramente a los de Cielo Nuevo a las Naciones. Él nos instruye, por eso todas estas palabras que Él nos ha dado. ¿Por qué?
porque Él sabe que más adelante va a llegar el momento, va a llegar el instante donde esta palabra te va a poner a prueba en muchas circunstancias. En muchas circunstancias. Y Él le dejó claro a los israelitas. Y Salomón era parte de los israelitas. Pero ¿qué dice? Sin embargo, ojo, sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. ¿Sí ven? Entonces miren cómo aquí el Señor nos muestra esto tan importante. Él te da una instrucción, nos guía, nos muestra el camino que tú y yo debemos recorrer. Por eso nos hablaba de conocer su voluntad. Y todo esto que nos ha dado hasta el día de hoy es parte de conocer su voluntad. Es parte de saber hacia dónde debemos caminar. Y por eso nos decía el Señor el domingo, tú no puedes caminar sin una meta, sin un rumbo, sin nada. Tú tienes que saber hacia dónde vas, cuál es tu propósito en la vida, hacia dónde vas a ir. Y eso te lo da ¿quién? Tu decisión, si caminas en Cristo o caminas en lo que te empecinas, como le pasó a Salomón. Salomón determinó y se empecinó en amar otras mujeres que lo desviaron y lo llevaron a amar a otros dioses. No fue fiel, dice que él no fue fiel como su padre. El versículo 3, en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Entonces veamos cómo esta situación que el Señor primero lo aclara y nos decía el Señor el domingo, yo no hago nada sin haberlo anunciado antes por los profetas. Por eso Él te manda para profetas. Por eso la palabra es la mejor profecía, dice Pedro. Entonces, por favor, tengamos claro, Él nos está hablando claramente para que no cometamos este error. ¿Listo? Porque esos errores tienen consecuencias. Y aquí vemos uno. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Entonces él venía caminando y siéndole fiel y guiado por él, y le dio sabiduría, le dio riqueza, pero un momento se desvió por amar un montón de mujeres que el Señor, versículos más abajo, les dice es que él no tenía que amarlas a ellas, a las heteas, bueno, a todas las de esa región, no tenía que amarlas. No tenía, de hecho dice la palabra, y que lo descubrió su padre, David, ya en una edad adulta, él solo podía amar una sola mujer, punto, no más. Eso debió haber aprendido Salomón, pero no lo hizo. No tuvo claro ese mensaje que Dios ya le había instruido y lo apartó. Lo grave de esto, y aquí es donde quiero hacer énfasis, de este desvío que es seguro en nuestra vida, como es el primer punto, es que eso tiene consecuencias. Y vemos que hay una promesa sobre la vida de Salomón por la relación que tuvo David, su padre, con nuestro Padre amado, nuestro Padre eterno. Y venía una promesa de bendición para él. Pero él, al desviarse por estas mujeres, al amar, al empecinarse en otras cosas, tuvo consecuencias para su vida. Y no solamente para su vida, sino para toda su heredad, hasta el punto que afectó toda una nación. Porque si ustedes analizan la promesa que Dios dio a David, era que alguien se iba a enseñorear sobre el pueblo de Israel hasta los confines del tiempo. Se termina cumpliendo con nuestro Rey, Padre, con nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, su Hijo eterno, el unigénito. Y esa era la bendición, pero él, por desviarse, por empezar, y es que hizo unas atrocidades, si ustedes leyeron, qué es lo que hacemos cada uno de nosotros cuando no caminamos por esa senda de justicia que él allana para ti y para mí.
Entonces vamos a terminar haciendo horrorosidades como las hizo él, de construirle templos a todos esos dioses ajenos, a todos esos demonios. Y eso hizo que el Señor se apartara de él. Bueno, de hecho nos hablaba, somos nosotros, porque dése cuenta, ellas apartaron su corazón del Señor. Entonces fue Salomón quien se apartó realmente de Dios. Y eso hizo que el Señor como que, bueno, tú no quieres nada conmigo, perfecto. Y eso tuvo consecuencias. El reino se dividió. De hecho dice que le iba a dar una parte a su siervo, pero como por amor a David, entonces iba a permitir que otra parte muy pequeña siguieran sus hijos. Entonces miren cómo cuando nosotros nos desviamos de lo que el propósito que Dios tiene, vamos a afectar no solamente nuestra vida, sino la vida de nuestros hijos, de nuestra heredad, de las personas que están a nuestro alrededor, porque Él no solamente afectó sus hijos, sino toda una nación, porque se dividió y esta división causó muchos problemas. Y si tú eres estudioso de la palabra, podrás ver que la parte norte, que se llamó Israel, y la parte de abajo del sur, que se llamó Judá, que eran solo 2 tribus, entonces hubo una pelea y entonces ellos ya no querían ir al templo porque hacía parte del reino del sur. Entonces, bueno, se montó un problema y eso hizo que al no estar en comunión con el templo, pues ellos se apartaran. Entonces vinieron los asirios. Bueno, un montón de cosas le sucedieron a ellos, a Judá lo mismo. ¿Por qué? Porque un hombre que estaba destinado a caminar como su padre se empecinó en amar lo que no debía amar. Se empecinó en amar lo que Dios no mandaba que se ame. Y se desvió al punto que afectó toda una nación. Entonces pensemos, ¿qué cosas hoy estamos amando por encima de Dios? ¿Qué cosas están en primer lugar que hoy hacen, desafortunadamente, hoy hacen que estemos desviados de su camino? Y nos mostraba uno de esos elementos, pero el Señor hacía énfasis, puede que no sea el dinero para ti, aunque como dice la primera carta de Timoteo 6:10, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, en NTV, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero, ojo, en su intenso deseo por el dinero, ¿no les suena parecido a Salomón se empecinó en amarlas? ¿Sí ven? Tiene correlación. Se han desviado de la fe verdadera. Y oído acá, y se han causado muchas heridas dolorosas. Y es lo mismo. Entonces sabemos que el amor al dinero es la raíz de todo lo malo que nos puede estar sucediendo. Pero esto es igual que lo que nos muestra con Salomón. Entonces tú puedes mirar, y por eso es lo importante de detectar hoy este campanazo, este llamado de alerta que nos está haciendo el Señor, es para que nos pongamos a cuentas cortas con Él, para que digamos: Señor, revélanos, muéstranos qué hemos colocado por encima, porque tal vez estamos desviados hace mucho tiempo y creemos que estamos bien, creemos que estamos caminando por esa senda estrecha, y tal vez no es así. Y pensamos y miramos, bueno, pero tal vez esas heridas que hoy tienes, que estamos sufriendo y que son muy dolorosas, son causas por habernos desviado de la fe verdadera.
tienes que mirar, y nos mostró esos personajes como el hijo pródigo. Por favor, miren, por amor al dinero, por ese intenso deseo por el dinero, este hombre cogió su herencia y se fue y la despilfarró. Se metió con las cosas que a Dios no le agradan. Pero como nos hacía énfasis el Señor el domingo, volviendo en sí. Y hoy, esto que el Señor nos está hablando del domingo y hoy es para volvernos en sí. Es el llamado para decirte, hey, yo quiero tocarte con el poder de mi Espíritu Santo para hacerte volver en sí, para mostrarte que no estás caminando como yo deseo. Te desviaste de mi camino por amar otras situaciones, por amar el dinero. Y es normal, desafortunadamente en el mundo en que vivimos, un mundo caído, un mundo gobernado por la potestad del aire, dice la palabra, el cual Satanás y sus demonios han establecido un sistema en el mundo. Pero aquí nos han hecho énfasis, por favor. ¡Hey, ten cuidado! No caigas en el sistema del mundo. De hecho, Jesucristo antes de partir oró por ti y por mí. Para que seamos preservados del mal de este mundo. Entonces, por favor, tenemos que abrir nuestros sentidos espirituales para comprender y no dejarnos llevar por esa corriente del mundo que es tan fuerte que nos arrastra. Pero si tú estás pegado a Él, Él te va a dar esas fuerzas de búfalo para ir por encima de esa corriente. Recuerden a Pedro, él pudo caminar sobre las aguas. Que era en ese momento, esa circunstancia, ese momento del mundo que estaba viviendo todos a su alrededor. Recuerden que todos pensaban que estaban pereciendo e iban a morir. Ojo, y eran marineros. No estamos hablando que eran zapateros. No, muchos de ellos eran marineros, conocían el mar. Pero miren esa angustia que tenían. La corriente del mundo. Pero Pedro, cuando fijó su mirada en Cristo, cuando puso, recuerden, debemos tener una meta. Y si yo tengo esa meta que es Jesucristo, voy a poder caminar por encima del sistema. Pero si no, esa corriente nos lleva. Y por eso Él desvía un momento la mirada de Cristo y se hunde. Se hunde. Como tal vez tú y yo podemos estar el día de hoy. Nos podemos hundir fácilmente. Nos decía que esto es sutil. Y usted puede colocar los que han tenido o han montado una bicicleta y no sé, de pronto cuando era más joven, bueno, cuando era joven realmente, y aprendí a montar bicicleta, a mí me gustaba y había una línea pintada ahí en la cancha y a mí me gustaba ir por la línea. Pero cualquier movimiento, por pequeño que fuera, me sacaba de esa línea, me desviaba a derecha o a izquierda. Y si me desviaba a la derecha, pues era un poco más grave porque ahí estaba una zanja y pues podía trastabillar. De hecho, muchas veces trastabillé y caí por ello. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Y se han causado muchas heridas dolorosas. Por favor. Tengamos claro esta situación. Si tú y yo no caminamos como Él desea, vamos a desviarnos. Y ese pequeño desvío sutil nos va a llevar a tener, como dice la palabra, heridas. A causarnos heridas. Nosotros mismos, no Dios. Porque pasa lo mismo que Salomón. Somos nosotros los que nos apartamos de Él. Y Él deja que nos estrellan para ver si volvemos en sí. Entonces miren que hoy es un campanazo de alerta. Hoy nos está diciendo, ¡hey, por favor! ¡Pilas! ¡Pilas! Igual con Ananías y Zafira. Igual.
Miren, algo tan pequeño por ese deseo intenso por el dinero. Lo desviaron, era su dinero, ese era su terreno, era ellos. Simplemente, ahí sí, como alguna vez la pastora nos dijo, se pusieron a prometerle a Dios en la emoción, en la cosa, y cuando llegó el momento de, no, es que lo vendí por menos, es que esto, y mire, cayeron muertos, porque se desviaron un momento, un pequeño momento, y se causaron una herida muy dolorosa. Porque más que la muerte, porque bueno, listo, se murió. El problema es que, ¿para dónde van a ir? ¿Dónde van a vivir eternamente? Eso es lo grave. Por eso estamos aquí, por eso estamos siendo ministrados por Dios, para poder vivir en su eternidad. Entonces, aquí está toda cosa que tú y yo amemos, que esté centrado en nuestro corazón, que esté por encima de él, es algo que hoy nos está desviando seguro en nuestra vida. Y recuerden que somos nosotros, si cuidamos nuestro corazón, los que vamos a determinar qué rumbo estamos tomando. Ese sería el primer punto. El segundo punto, examina tu corazón y determina qué está verdaderamente amando tú más que a Dios y qué te está desviando del camino de verdadero. Entonces, en este segundo punto, ¿qué nos está diciendo? Entonces, el primero nos está hablando, recuerden la primera carta, el primer libro de Reyes 11:2, que nos dice, el Señor había instruido claramente. Entonces, en este primer punto nos instruyó claramente de las consecuencias que podemos tener si nos desviamos, si dejamos que en nuestro corazón no reine Cristo, sino reine el amor al dinero, el amor a nuestra familia. Y recuerden, no es que no los amemos, sino que estén en primer lugar, por encima de Cristo, por encima del Señor. Y aquí en este segundo punto nos está diciendo, hey, ya les hablé claramente, ya les di la instrucción. En este segundo punto yo necesito que tú examines y determines, mires realmente qué es lo que sucede. Entonces, cuando tú vas al médico, él te manda unos exámenes médicos, digamos que una fractura, entonces te sacan unos rayos X para examinar cómo está ese hueso. Lo mismo pasa, y eso es lo que nos estaba pidiendo en este segundo punto. ¿Y cómo lo debemos hacer? El único que tiene el poder y la autoridad para hacer eso es Dios, porque el único que examina los corazones es Él y nadie más. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues hacer como hacía David en el Salmo 26:2 o en el Salmo 139, 23, 24. Vamos a leerlo en NTV. Dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Oído, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Entonces, ¿sí ven? Entonces tú entras en la presencia de Dios, por eso hay que tener comunión diaria con Dios. Entonces, recuerden a Daniel, mañana, tarde y noche. Miremos a David, que era y le preguntaba, Señor, ayer me dijiste que me los entregaban, pero hoy me los vas a entregar. ¿Qué camino debo tomar? ¿Qué tengo que hacer? Eso es lo que nos está enseñando el Señor. Entonces mire cómo Él nos dice, hey, yo necesito que tú entres en mi presencia, que en comunión, no entres a pedirme un montón de cosas. Ay, es que mira que tengo necesidad, es que mira que esto, Él ya las conoce. Filipenses 4:19, este mismo Dios quien me cuida, que nos ha cuidado hasta el día de hoy, porque ¿quién te ha cuidado estos 19 meses? Mira, en la reunión mirábamos y muchas personas estaban agradecidas porque
esas ofrendas que tú has dado, esos diezmos y esas ofrendas, han servido para llevarle alimentos a otros, a personas que tuvieron necesidad en estos 19 meses, personas que nos contaban, no, llegó la pandemia y echaron a las personas que estaban trabajando en la casa, no tenemos sustento, y fueron sustentadas, ¿gracias a quién? A cada uno de nosotros, por ese amor, por ser cuerpo, por ser corporativos. Y entonces, ¿qué dice? Suplirá todo lo que necesiten. Y eso es lo que hablaba la gente. Miren, el Señor me ha suplido. Hasta personas que les rebajaron el sueldo, que quedaron sin un empleo, les enviaron hasta por fuera del país. Y decían, personas que nunca pensé, llegaron y me hicieron un giro. Tome. Por favor, eso lo hace el Señor cuando tú caminas. Por eso dice, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Entonces Él va a suplir todo. Entonces aquí lo importante es que en vez de estar pida, tú te enfoques en decirle, Señor, aquí estoy. Recuerden que esa adoración es decirle, Señor, aquí estoy para que tú me transformes. Es esto mismo, Señor, vengo aquí para que me examines. Yo no me conozco, no sé cómo estoy, no sé si me desvié del camino, no sé, como dice Apocalipsis 2, no sé qué punto me perdí. Y dejé de hacer las cosas buenas, dejé de amarte a ti, amar tu obra, amar los hermanos como nos hablaban hace 15, 20 días. Por favor, miren. Eso es lo que tienes que decirle. Y decirle, mira mis pensamientos. Mira si están bien. ¿Y qué dice ahí? Señálame, muéstrame, revélame, ilumíname. Cualquier cosa en mí que te ofenda, que me haya desviado, como nos está hablando aquí. Porque ¿qué le va a ofender como le ofendió todo lo que hizo Salomón? El amar, el poner en primer lugar cosas, personas, dinero, situaciones que no deben estar en ese primer lugar. Recuerden, primero amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y después todo lo demás. Entonces, por favor. Entonces Él nos va a revelar, Él. Pero si tú no te metes con Dios, ¿cómo vas a saber? Si tú no tienes comunión con Él, ¿cómo vas a saber en qué momento te desviaste? Y en esa oración mismo, miren algo tan precioso y dice, guíame, porque nosotros no podemos, necesitamos ser guiados. Y miren, de hecho, estudiando esta palabra y ya saliendo, el Señor me mostraba un ciego y el ciego venía con su perro Lazarillo y el perro era el que lo guiaba. Y fue un buen tiempo, él iba delante mío, yo iba caminando rápido, pero el Señor me dice detente y yo me fui detrás del ciego y fui mirando y nunca se estrelló, nunca tropezó, nunca trastabilló, porque se dejó guiar por su perro Lazarillo. Entendamos, nosotros espiritualmente estamos ciegos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el Espíritu Santo para ser guiados por Él. Si tú y yo no nos dejamos guiar por Él, perdemos. Nos vamos a causar heridas graves. Recuerden la primera carta de Timoteo 6:10, NTV. Y Él nos va a guiar ¿para dónde? Por el camino eterno, por ese camino estrecho y esa puerta angosta, para poder entrar y disfrutar. Y nos hablaba, Él quiere que disfrutemos no solamente que tengamos vida, sino una vida abundante. ¿Sí ven? Entonces somos nosotros los que estamos perdidos. Entonces, como dice Proverbios 4:27 en Reina Valera 95, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Cuando tú no estás enfocado, cuando tú no tienes un punto de mira, cuando tú no tienes una meta, cuando tú no sabes para dónde vas, te vas a desviar. ¿Y eso a dónde te va a llevar? Al mal. Al mal.
y el mal tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Ya se los mostré con Salomón. Recordemos, no miremos lo que el sistema del mundo, porque el sistema del mundo roban, matan y aquí no pasa nada. Pero con Dios no es así. Entonces, pilas. Pilas, porque si apartamos nuestro pie para la derecha o para la izquierda, nos vamos a desviar de su propósito. Por eso la meta que tú y yo debemos tener, cuando Él me empiece a guiar por ese camino de vida eterna, nuestra meta, Él debe poner nuestra meta a cada uno de nosotros. Y la primera meta que debemos tener, tú y yo, es alcanzar la estatura del varón perfecto. Cada día me tengo que parecer más a Él. Como decía Juan, el que bautizaba o el bautista, que mengüe yo para que Cristo crezca en mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es examinar mi corazón. Y el tercer punto, reflexiona qué amas tú que a Dios, qué amas tú más que a Dios, que está permitiendo la situación en la que estás o estás a punto de caer. Eso es lo que estamos hablando. Entonces tú tienes que reflexionar y determinar no seguir haciéndolo. Decirle, Señor, mira, he amado por encima tuyo, he amado a mis hijos y en este tiempo de pandemia, pues mi hija nació en abril y toda esta situación, el tiempo, pues ya no era uno sino dos, pero aparte de eso, estar encerrados, pues obviamente la situación hace que se ponga un poco estresante para todos, por no poder salir, por no poder airearnos, tomar un tiempo. Y eso me empezó a desviar, porque pues claro, uno vivía en función, hay que estar aquí. Entonces obviamente Joel, al ver a su hermana que llegó, fue como, me quitaron el primer lugar, me bajaron del curubito según él, y entonces empieza a hacer reclamos y empieza a hacer un poco de cosas, y entonces Alejandro, no, mostrémosle que todavía le amamos, mostrémosle que tal cosa, mostremos que entre la otra, para que no haya ese odio, ese rencor hacia su hermano, un montón de cosas, y cuando me di cuenta estaba desviado. Mi prioridad eran ellos. Y gracias a Dios él me confronta con las predicaciones, con todos los temas que nos estaban hablando, de los apegos, bueno, todas estas cosas. Y eso me hace recapacitar y decir, oiga, no, espere. Aquí el único que le puede dar y le puede convencer, así como me convence a mí de pecado, juicio y justicia, a mis hijos y a Joel en este caso, es él, no yo. Entonces tengo que empezar a orar y empezar en manera a colocar las cosas en orden, a colocar nuevamente a Él en primer lugar. Pero fue fácil, fue algo sutil que me desvió en momentos, y entonces mi tiempo de oración empezó a disminuir. Primero por el cansancio que yo les decía antes, por el cansancio, porque pues obviamente un bebé recién nacido se despierta regularmente, entonces no deja dormir, entonces el otro también llamando la atención. Entonces todas estas cosas fácilmente me desviaron mi corazón. ¿Sí ven? Entonces le doy gracias a Dios, es que me hace volver en sí y poder retomar el camino y empezar a caminar como Él quiere y empezar a entregarle esos amantes, eso es lo que se pose en primer lugar, para que Él mismo le coloque en el lugar que le corresponde y yo colocarlo a Él en el lugar que le corresponde, que es el primero en mi vida. Pero esa es tu decisión, por eso es que yo tengo que reflexionar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Entonces Santiago 1:25 nos dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta, en lo que nos hablan, en lo que nos predican, en lo que nos enseñan en los grupos de estudio, que te hace libre, ojo, esto es lo que te hace libre, la palabra, lo que se predica, lo que estudias, ¿de qué? De la palabra. Eso es lo que te hace libre. Y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces miren, la reflexión que tú tienes que llegar es a esto. Hey, esto que me lo está hablando claramente me va a hacer libre, libre.
pero necesito ser hacedor de su palabra. Necesito ponerla por práctica, pero es mi decisión. Él me está mostrando el camino, pero Él no lo va a recorrer por mí. Yo tengo que tomar la decisión, así como el ciego tomó la decisión de salir de su casa, de coger su perro Lazarillo y caminar. Yo tengo que tomar la decisión de salir con el Espíritu Santo que Él me ha revelado en el segundo punto, me ha examinado, me ha mostrado, me ha revelado, y voy a caminar en que empezar a bajar cabezas, empezar a decirle: Señor, qué pena, si mi amor es hacia el dinero, entonces yo aquí me meto contigo y los quito de ese lugar, porque no puede estar en el primer lugar, y necesito de tu poder, necesito de tu ayuda, necesito de tu consejo para hacerlo posible. Por eso necesito ser guiado por Él. Si no, no pasa nada. Es una prédica más. ¿Claro? Entonces, ojo, porque aquí dice en el 24, no os engañes creyendo que a nosotros mismos, creyendo que si la escucho y no la pongo por obra, pues me estoy engañando, soy yo. No, Dios, soy yo. Entonces miren lo que nos está diciendo el Señor. Hermanos, espero que les haya quedado esa semilla en su corazón, que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, que miremos y ahondemos en nuestra vida, sepamos que Él nos ama tanto, que por eso Él viene a traernos palabra de bendición, viene a darnos una palabra para cambiar nuestra vida, para que no sigamos como estamos, porque estamos perdiendo muchas oportunidades, porque estamos perdiendo y nos estamos causando heridas graves por estar desenfocados, por habernos desviados a derecha o a izquierda. Está en tus manos, es nuestra decisión. Él ya habló claramente, Él ya nos instruyó, Él nos da la herramienta que es la oración para ser examinados y saber cómo estamos. Reflexiona y toma decisiones. Oremos. Padre, te queremos agradecer porque sabemos que si vamos delante de ti, tú examinas nuestro corazón, tú miras en lo profundo de nuestro ser y sacas a la luz todas esas cosas que no van conforme a tu voluntad. Esas cosas que te ofenden, esas cosas que no te agradan, que a la final el que sale perjudicado soy yo, porque tú no dejas de ser Dios. Por eso, gracias por esta oportunidad. Esto es entender y comprender que la misericordia es renovada cada día. Gracias porque en este día has renovado la misericordia para comprender que hay cosas que me están desviando de la meta que tú tienes para cada uno de nosotros, porque tú tienes un propósito con cada uno de nosotros. Uno que es parecernos a tu Hijo Jesucristo y otro particular para cada uno. Gracias, Señor, gracias, porque hoy tú, como ese pastor que eres, nos estás volviendo con tu vara y con tu callado, nos estás colocando nuevamente en el camino correcto. Gracias, Señor, gracias porque esto demuestra que tú dejas las 99 por ir por mí, por ir por cada uno de nosotros que estamos desviados, que nos desviamos de la senda correcta, de la fe verdadera, del camino que lleva a la vida eterna. Gracias, Padre, gracias, porque esta es una oportunidad de retomar el camino para la vida eterna, para ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, para acercarnos a ti cada día más, Señor. Gracias por redarguir nuestros corazones, gracias por exhortarnos y gracias porque esa edificación la tenemos al caminar con tu Espíritu Santo por esas sendas de justicia que tú ya allanaste. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, que tengan una feliz noche.
Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.